Victoria histórica del Al Hilal. El mundo del fútbol está de rodillas. El Manchester City, el todopoderoso campeón de Europa, cayó derrotado en un duelo épico 4-3 contra el Al Hilal. No fue casualidad, no fue un accidente, fue un partidazo de principio a fin. Intenso, vibrante, de esos que te dejan sin aliento. El City dominó la pelota, sí, tuvo el 65% de posesión, disparó 27 veces, pero el Al Hilal fue una máquina letal. Cada contraataque un puñal, cada llegada una amenaza, y cuando nadie lo esperaba, los sauditas hicieron historia. Marcos Leonardo fue un guerrero incansable, y en medio de esta batalla titánica se alzó un hombre con fuerza propia. Marcos Leonardo, con apenas 22 años, con calambre en las piernas, sin aire en los pulmones, pero con mucha garra en el corazón, anotó el segundo gol de la victoria. No podía ni caminar, pero volvió al campo, se plantó en el área y cuando el balón cayó a sus pies, no dudó. Gol y gloria. Gol que lo gritó, dedicado a su madre, que estuvo 23 días entubadas en la UTI. Así es. Este tipo tiene 27 goles en 44 partidos esta temporada, 17 solo con el Saudi Pro League. Por si no lo sabían, él es formado en el Santos. Así es, parpadeaste y lo impensable sucedió. Sí, así como lo viste, lo que parecía el guión de una película de ciencia ficción árabe se volvió realidad. Y en el escenario lo más improbable es el fútbol. Y ahora, en esta mañana soleada o nublada, dependiendo de donde estés, hay una sola pregunta que quema la cabeza de todos. ¿Qué demonios pasó? Lo que pintaba ser otro desfile de gala, otra clase magistral, otro espectáculo predecible del todopoderoso imperio europeo, se transformó en un terremoto deportivo. Y el epicentro de ese sismo estaba un equipo que, hasta hace unos años, no era más que un actor de reparto de la gran obra donde Europa siempre se llevaba el Oscar. Pero ayer el guión se reescribió. Con un marcador de 4-3 que ni el más atrevido de los analistas se atrevió a predecir, el equipo árabe silenció a los críticos, desafió las estadísticas y escribió un nombre con letras doradas en la historia del fútbol. Y lo más fascinante, no lo hicieron con miedo. No se achicaron, miraron a los ojos de los gigantes y les dijeron: hoy el destino nos pertenece. Y el mundo entero se detuvo para verlos hacer historia. Vamos a ser sinceros, todos ya tenían el discurso listo. Era solo un partido más, otra coronación del favoritismo, otra victoria de la máquina bien aceitada que funciona como un reloj suizo y colecciona trofeos como si fueran estampillas en el álbum de un coleccionista aburrido. La narrativa estaba escrita, los comentaristas alineados, los titulares agendados. Era solo cuestión de cumplir el protocolo. Entrar, ganar el partido y sonreír para las cámaras. Un capítulo más del dominio europeo, una medalla más en la vitrina de lo obvio. Pero se les olvidó un detalle, se les olvidó avisarle al rival. Se les olvidaron de que el fútbol no es una ciencia exacta, que talento se compra, sí, pero el hambre, no. Que la técnica se entrena, pero la garra viene de la tierra, del corazón y de la sangre. El partido empezó como siempre, dominio, posesión, control, pero había algo raro en el aire, una incomodidad sutil, una tensión que crecía minuto a minuto, como si alguien estuviera reescribiendo el guión en tiempo real. Y entonces sucedió. El equipo árabe no solo respondió, tomó las riendas, jugó con una intensidad que rozaba la furia y con una confianza que parecía profética. Atacaban, presionaban, creaban. Y cada pelota dividida era disputada como si la vida dependiera de ello. Cada gol marcado era una declaración de independencia. De otro lado, espanto, desorden y sobre todo incredulidad. El equipo que nunca pierde, el que nunca se desestabiliza, estaba de pronto al borde del colapso. Y cuando intentaban reaccionar ya era tarde. El siguiente golpe estaba llegando. Fue un duelo que estaba fuera de todo padrón. Y ahí, en ese caos sagrado, quedó claro, no era solo un partido, era un antes y un después. La primera chispa saltó en las redes sociales, aún con el eco del silbatazo final. El mundo digital explotó. Posts, videos, reacciones en vivo, memes, lo que antes era una burla condescendiente, se
se transformó en silencio y asombro. De pronto, el equipo árabe era tendencia global. Las palabras más buscadas, los videos más compartidos, los fragmentos más debatidos. Plataformas de streaming colapsaron, los algoritmos fallaron, y hasta perfiles que jamás habían mencionado a ese club ahora publicaban elogios desbordados, casi como si pidieran perdón por años de desprecio disfrazados de indiferencia. Un diario español lo resumió con precisión quirúrgica: lo que vimos no fue un accidente, fue la culminación de un proceso. Un tabloide inglés fue aún más directo: si este es el fútbol global, más vale que Europa comience a adaptarse. En Italia, un comentarista no se contuvo: es el principio del fin del monopolio europeo en la cima del fútbol. Y hasta en países que nada tenían que ver con el partido, la vibración era clara: el mundo está cambiando y el fútbol empieza a hablar nuevos idiomas, con nuevos ritmos, con nuevas formas de ganar. Porque esto no solo es una victoria, fue una declaración geopolítica, un reflejo de un movimiento silencioso que lleva años gestándose. Inversión, estructura, planeamiento, ambición. Mientras que parte de la prensa siga viendo el fútbol árabe como un exotismo simpático, la realidad parece ser otra. Hoy, ellos no vinieron a participar, vinieron a dominar, y el mundo ya lo está escuchando. Tienen estadios de última generación, centros de entrenamiento que harían envidiar incluso al club más tradicional de Europa, y un proyecto que no apunta al futuro. ¿Por qué? Pues ya está sucediendo ahora. La victoria de 4-3 fue apenas la cara más visible de una revolución silenciosa. Una revolución que, como todas, empezó siendo ignorada, luego ridicularizada, hasta que se volvió inevitable. Mientras unos celebran, otros, los favoritos de siempre, intentaban entender qué carajos está pasando. Para un club acostumbrado a coleccionar títulos como si fueran estampitas de un álbum, perder así fue una bofetada que no se borra con una conferencia de prensa. No es solo la derrota, es lo que representa. Es caer ante un equipo que hasta ayer era visto como un actor de fondo, que figuraba decorativamente en el mapa global del fútbol, que era el perro carachoso de la esquina. Ahora deben tragarse la propia soberbia, de mirarse al espejo y aceptar una verdad incómoda: el mundo ya no gira en torno a ti. Pero para el equipo árabe y su gente fue una catarsis. Fue el momento que justifica décadas de lucha, de inversión, de fe y de muchos millones sobre todo. Fue la respuesta a cada vez que se rieron de ellos, a cada comparación injusta, a cada vez que fueron tratados como simples extras en una historia que ahora también les pertenece y hasta protagonizan. A la mañana siguiente, los diarios de todos los continentes abrieron con portadas impactantes. Los noticieros arrancaban con imágenes del partido y los especialistas de siempre, que antes ignoraban este equipo, ahora analizaban cada jugada, cada pase, cada táctica, como si fueran arqueólogos de un nuevo imperio. Y sus reacciones no paraban. En Sudamérica, donde la eterna guerra entre pasión y técnica arde en cada esquina, muchos vieron en la victoria árabe una bocanada de esperanza para el fútbol no europeo, un recordatorio de que sí, aún se puede desafiar a los de arriba. En Asia, el orgullo desbordaba. Influencers celebraban con lágrimas en los ojos. Niños repetían el partido como si estuvieran viendo a sus superhéroes vencer al villano. En África, los comentaristas resaltaban el simbolismo: un equipo del sur global venciendo a los gigantes del norte. Una victoria que rompía el eje histórico del poder, un rugido de los márgenes hacia el centro. Y en Europa, silencio, reflexión y una dosis amarga de realidad. Porque ahora la pregunta es inevitable: ¿qué viene después? Y quizás la respuesta no tenga tanto que ver con el fútbol, sino con lo que el fútbol representa. Porque si un equipo árabe puede vencer al más grande campeón de todos en el mayor torneo de clubes del planeta, entonces todo es posible. Las fronteras se están cayendo, las jerarquías tambaleando, y el juego que creían controlar ya no les pertenece por completo. Están siendo desafiadas, todo el status quo está temblando.
las estructuras, las certezas, las jerarquías de siempre y el mundo del fútbol, cómodamente instalado en su zona de confort elitista, ahora se ve obligado a enfrentar un nuevo paradigma, porque el talento, el hambre de victoria no tiene pasaporte ni nacionalidad. La victoria por 4-3 no fue simplemente un resultado, fue una grieta en la historia, un quiebre, un cambio de era. Y ahora, ¿cómo van a reaccionar los de arriba? ¿Van a ignorar lo que pasó? ¿Van a fingir que solo fue un mal día? ¿Lo llamarán accidente? ¿Fuera de la curva? ¿Casualidad? ¿O acaso tendrán el valor de aceptar que el mundo comenzó a cambiar? Y ellos ya estaban demasiados ocupados contando copas como para darse cuenta. Porque una cosa es cierta, la victoria de Al Hilal no será olvidada, será estudiada, debatida. Será el prólogo de un nuevo capítulo en la historia del fútbol global. Y si aún crees que eso solo fue un partido más, entonces no entendiste nada. Ahora dime tú, ¿qué opinas de esta victoria? ¿Qué opinas de esta victoria histórica? ¿Crees que el fútbol realmente está cambiando o solo fue un destello aislado, una excepción que no se repetirá? Déjamelo aquí en los comentarios y responde con honesta brutalidad. ¿Se acabó la hegemonía europea? ¿Se le acabó las ideas repetitivas y quirúrgicas a Pep Guardiola? Los mejores comentarios van a ser fijados. Muchísimas gracias por ver este video.